Hola, buenas a todos. Bueno, pues vamos a hacer un vídeo hoy que va un poquito pues de denarios, porque últimamente me he involucrado mucho en el tema de hacer una representación de denarios republicanos y aunque faltan todavía muchos periodos que tratar, pues más o menos para mostraros un poquito lo que he elegido de cada periodo, más o menos, para hacer una representación. Lo primero que quiero es incidir, de este tema ya habéis oído hablar todos mucho, sobre el robo que se ha producido en Extremadura en cierto museo con 149 monedas de oro que algún desaprensivo ha decidido apropiar. Bueno, pues a mí me parece, ya habéis visto algunos vídeos o seguramente sepáis de qué estamos hablando y los vídeos que habéis visto al respecto, pues yo como numismático mmm, me parece una desfachatez lo que se ha hecho. Pero hay que incidir un poco no en el robo, que está muy mal, que posiblemente no volvamos a ver esas monedas, posiblemente se fundan y perdamos un patrimonio que es incalculable en cuanto a su valor numismático y en cuanto a su valor monetario, claro. Eh, Son casi 4 kilos de oro, pues imaginaros, es casi medio millón de euros hay ahí. Pero bueno, sobre todo me gustaría incidir en la crisis que se está creando en cuanto a la protección del patrimonio. Sí que es cierto que todos pensamos que los museos son sitios seguros, donde depositar el patrimonio, que está controlado, que hay infinidad de medidas de seguridad, pero robos como este nos hacen reflexionar sobre cómo está gestionado nuestro patrimonio en España, para que luego no sé cómo llamarlos, los perseguidores de los numismáticos o los perseguidores de los coleccionistas, se les llene la boca diciendo que todo estaría mejor en los museos y que es patrimonio de todos y demás, ya podrían aplicarse un poquito el cuento sobre las medidas de seguridad que tienen los museos, porque no hace tanto que hemos visto un robo en el Museo del Louvre, varios robos pues, en distintos museos como el British Museum y ahora pues nos toca aquí en España. Bueno, pues en un país donde tenemos una deuda tan grande y no hay dinero ni para pagar a los funcionarios, pues vamos a pensar que muchos museos lo que hacen es escatimar en medidas de seguridad para proteger nuestro patrimonio. Con lo cual, ahí os dejo la reflexión, porque esto es como lo de los radares en la carretera, que muchas veces están vacíos y ver el radar pues ya te obliga a frenar por si acaso, ¿no? Pues en esa tesitura se han basado los museos, en que tienen fama de ser grandes protectores y tener muchos sistemas de alarma y ser muy seguros, y nos estamos dando cuenta de que están muy descuidados y que pasan cosas como esta. Dios quiera que no pasen más cosas como esta, pero ahí os dejo esa reflexión. Si realmente el patrimonio está bien protegido en los museos, o por lo menos eso dicen, o la colaboración entre el coleccionismo privado y el coleccionismo público es mucho más viable a la hora de proteger dicho patrimonio. Por lo menos los coleccionistas y particulares que atesoran sus colecciones no escatiman en medidas de seguridad y no escatiman en la conservación de dicho patrimonio. Pero bueno, tema aparte, hoy vamos a empezar un poquito con esto de los denarios que yo os quería enseñar y bueno, vamos a ir viendo algunos que ya habéis visto en algún vídeo y que bueno, pues si no, pues los vuelvo a mostrar aquí. Estos son denarios republicanos de Marco Antonio, de los llamados denarios legionarios, ¿vale? Que están acuñados más o menos en el 32, en el 31, en el 32 antes de Cristo y que se utilizaban, pues, aparte de la propaganda para las legiones,
pues también como pago a las mismas. Y son pues unos denarios muy queridos entre los coleccionistas, pues porque son una serie muy completa y que bueno, son de Marco Antonio y demás, pues aquí tenemos algunos ejemplos de lo que son los denarios de las legiones. Esto ya les he mostrado en algún otro vídeo, pero bueno, para que veáis más o menos cómo son, pues ahí tenéis un ejemplo, ¿no? Tienen el águila legionaria por una cara, con el nombre de la legión a la que se hace referencia, y por el otro lado suele tener ahí una patera, un barco de asalto, por así decirlo, con remos y los legionarios pues desembarcando, como que desembarcan en algún sitio, alguna legión y demás. Bueno, de esto ya hay mucha información en YouTube. Si queréis profundizar en ello, pues solo tenéis que buscar algún vídeo por ahí. Yo os voy a mostrar un poquito todos así por encima para que veáis el modelo que he elegido yo de representación, ¿no? Vale, pues fuera parte de los modelos de las legiones, vamos a empezar desde más antiguo hasta más moderno. ¿Vale? Luego, si nos da tiempo y tengo ganas, os enseño algún otro denario que ya representa la época imperial. Y bueno, pues en un principio este denario no tenía ningún denario de este tipo. Es un denario ibérico o celtibérico, como lo queréis llamar. Este es de Zaragoza. Y la verdad que como no tenía ninguno, pues por tener uno para hacer una representación más o menos de lo que es el denario ibérico y sumarle a la colección, pues adquirí este, que no es que esté en una condición magnífica, pero bueno, para hacer una representación en una colección humilde, pues es bastante bonito. ¿Vale? No es un denario estrictamente republicano romano, pero hay que tener en cuenta que los celtibéricos empezaron a acuñar moneda precisamente para poder pagar los tributos a Roma. Así que, como casi tuvieron que acuñar obligatoriamente para pagar ese tipo de tributos a Roma, pues vamos a incluirles como que son el principio del denario republicano. ¿Vale? Ahí os muestro ese denario. Y vamos a ir viendo un poquito por ejemplo, de la familia Carisia, acuñado por un monetario que se llama Tito Carisio, más o menos en el año 46 a.C. Ahí vemos el busto de Sibilia y detrás tenemos una ninfa o algo así, una especie de deidad alada, ¿vale? Y en este denario pone aquí a la parte de arriba, a ver si puedo coger un boli, un momentito, vale, a ver, mira, pone aquí Tecarisius, a ver, voy a enfocar un poquito, vale. Aquí arriba vemos Tecarisius y aquí abajo vemos 3, 1, 2 y 3 y no consigo leer bien lo que pone. Bir, 3 bir. Tito Carisius 3 bir. Y es un denario, pues ya os he comentado, del 46 a.C., aún así, este posiblemente sea uno de los más antiguos después de Marco Antonio. Vamos a ir viendo algún otro, por ejemplo, este de la familia Postumia y con la cara de Pietas. El busto de Pietas, aquí podemos ver Pietas y la verdad que aunque no esté muy bien conservado, es un denario que quería incluir en la colección. Aquí se ven hasta al revés, a ver, dos manos sujetando un báculo
que no está muy bien conservado, pero yo quería tener un denario de este tipo y es un denario forrado. Se ve perfectamente como algunos trozos de la plata se han eliminado con el paso del tiempo y es un denario forrado. Y pues para incluirle en la colección o por la historia que tienen los denarios forrados, como de alguna forma se hizo un fraude de forma legal para poder pagar a los soldados y a las legiones y demás, porque si no cobraban, pues no peleaban y como había una gran escasez de plata, pues tuvieron que inventarse hacer este tipo de denarios forrados. Vale, este denario está eh, más o menos como en el 48 antes de Cristo, 46, 48 antes de Cristo y, y bueno, pues ahí tenéis también una representación de esos años. Vamos a seguir avanzando y nos vamos a el año 84 antes de Cristo y aquí tenemos un denario con el busto de Apolo. De este me he hecho con dos, pero con este ya lo tenía, me he hecho con uno nuevo. Y es por el tema de que tienen distintos reversos, ahora lo vemos. Pero bueno, ahí tenemos a. Este es de la familia Licinia. El monetario de este. El monedero, perdón, de este denario, el que acuñó este denario es Cayo Licinio Mácer. Y es más o menos del año 84. Aquí tenemos el busto de Apolo. Y aquí abajo, a la parte de abajo, en el exergo, podemos leer Licinius. Y vemos aquí, pues no sé si esta será alguna diosa, ahora mismo no recuerdo su nombre, pero sí es la diosa de la guerra con el escudo y, y bueno, tirada por una cuadriga de 4 caballos. Y bueno, pues no mucho más que decir de este denario. Este otro es un poquito mayor de tamaño. También pues es muy parecido, el busto de Apolo. Y el reverso, a ver si lo podemos enfocar, pone Licinius, Licinius Macer. Y bueno, pues es un poquito parecido el reverso, pero como la leyenda del monedero estaba un poquito más completa, pues he conseguido los dos. Y lo mismo, vemos aquí a la diosa tirada por los carros y vamos por los caballos. Y eso, pues estos más o menos son de la misma época, del año 84 antes de Cristo. Bueno, como vamos siguiendo, aquí tenemos otro también con el busto de Apolo, pero aquí está pues un poquito más, a ver, es que con el busto de Apolo está un poquito más logrado, un poco más bonito el busto. Y este denario es más o menos del año 86 antes de Cristo. Eh, este denario se atribuye a 3 monederos. No vemos leyenda en el exergo, no sé si porque con el tiempo se habrá borrado o porque realmente no la tenía, pero bueno, es Cayo Gargonio, Marco Vergilio y otro monedero del que no recuerdo ahora, pues ambos, los tres, mandaron a acuñar Ogulnio o algo así se llamaba este tipo. Ambos monederos, todos ellos mandaron a acuñar este tipo de denario. Y bueno, pues ahí tenéis un denario del año 86. Y vamos a seguir a ver con la familia Marcia, ¿vale? Este denario de la familia Marcia. Aquí tenemos eh, Cayo Marcio del año 88 antes de Cristo, también con la cara de Apolo. Ya ves que la cara de Apolo se representa de distintas formas. Algunas veces es un poquito más retratable, vamos a decirlo así, más bonito, y otras veces es un poco como más burdo, ¿vale? Pero bueno, pues aquí vemos el reverso. A ver si lo ponemos derecho. Vale, donde podemos leer aquí en el servo
A ver si consigo leerlo, ¿vale? No consigo leerlo, pero bueno, aquí sí que vemos un número 7, 8, V, 1, 2, 3, sí, 5 palitos, un caballo galopando. Pues bueno, pues tampoco mucho más que decir, que es del año 88, Censorino. Ese posiblemente sea el nombre del monedero que acuñó este denario. Bueno, una pieza también interesante. Y vamos avanzando un poquito también en el tiempo, del año 88 al año 90. Y vemos a un denario acuñado por Quinto Titio, que aquí tiene un caballo alado, que podría ser una representación de Pegaso. Y a la parte de aquí, en la pilastra o en la peana en la que está el caballo, se puede leer, vamos, no se puede leer básicamente nada, pero en teoría pone Q-Titi. A ver, yo sí que lo he leído con la lupa, que pone Q-Titi, por eso sabemos que este denario pertenece a ese monedero. Por este lado podemos ver un rostro barbado, masculino, que algunos atribuyen al dios Baco, aunque está un poco raro este Baco, ¿vale? Y otros, perdón, Baco, Jano, ¿vale? Que es el dios de la guerra y demás. Y hay gente que le atribuye este denario a Belefronte, que fue el dios que consiguió domar a Pegaso, con lo cual tendría bastante coherencia con el anverso, con el reverso, perdón. Bueno, pues otro del año 90 antes de Cristo, y llegamos a uno de los más interesantes, o por lo menos es de los que más me gusta, que es este denario, ¿vale? De la familia Julia, y es interesante porque durante un periodo en el año 141 antes de Cristo, donde reinaba o dirigía un dictador que se llamaba Fabius Maximus, Quinto Fabius Maximus, cambió el valor del denario. Cuando normalmente aquí aparece un número 10, que son el valor de 10 ases, cambió el valor a 16 ases, como podéis ver aquí. Bueno, pues es un denario también muy interesante porque es la primera vez, este es el primer denario que se hace con valor de 16 ases. Desde la ceca de Roma, lo vemos abajo en el exergo que pone Roma, y aquí podemos leer L. Iuli, ¿vale? Por eso sabemos que pertenece a ese monedero. L. Iuli, Roma. Y aquí vemos pues dos caballos con dos diosculos y bueno, pues tampoco mucho más que decir de este denario, que es muy interesante por el cambio de valor de 10 ases a 16 ases. Aquí tenemos la cara de Roma, pues con un casco, con alas y bueno, me parece un denario muy bueno para representar más o menos esta época. O sea que tenemos denarios desde el año 141 a.C. hasta el año 32 a.C. y un poquito más antiguos, ibéricos, que serán pues un poquito anteriores al año 100 o así. Bueno, pues hay un denario concretamente, y eso quería pediros ayuda. Este denario es muy pequeñito y este denario no he conseguido identificarlo. No sé si alguno que ande bien involucrado en el tema del coleccionismo de denarios me puede ayudar y dejar en comentarios algo sobre esta pieza, que bueno, pues aquí vemos una cara masculina y aquí en este otro lado, a ver si lo puedo poner que se enfoque bien, vemos como una especie de victoria,
aquí vemos una especie no sé, de esclavo o algo así, o no sé, algún tipo de representación que no he conseguido encontrar. Aquí abajo tiene un circulito, que será a lo mejor una marca de control o algo así. Y vemos aquí, pues esto, yo no distingo muy bien, creo que es una victoria, dando un homenaje a alguien que ha derribado aquí a un soldado. Aquí vemos un soldado aquí que ha derribado a un enemigo y le está dando la victoria, no sé exactamente qué representa, pero bueno, si podéis ayudarme con este denario, yo no he encontrado información al respecto y la verdad que es un denario pequeñito, muy pequeñito, pero bueno, eh, si alguno sabe, pues ya me pondréis ahí en el comentario. Y luego, pues así en representación, empezando por el siglo I y avanzando, pues he conseguido también algún denario como este, que es el mal llamado o bien llamado denario del tributo. Este es, eh, lo diré, eh, Tiberio, perdón, ¿vale? Y aquí vemos un hombre sentado con una lanza. Y tampoco es que esté muy puesto yo en denarios, pero bueno, quería una representación de alguno y para tener uno de Tiberio, pues había que tener este, que es el que se llama denario del tributo, porque cuando los judíos los judíos sí le dijeron a Jesús que si era apropiado pagar impuestos a Roma, les dijo enseñadme una moneda y debieron enseñarles, se supone que una moneda como esta, y al ver el rostro del César, dijo darle al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios. Y se supone pues que era esta la moneda que Jesús estaba viendo en ese momento. Vale, pues aquí tenemos un denario muy bonito y luego pues podemos seguir con Adriano, también un denario de Adriano muy bonito. En un principio deberíamos poner primero el de Trajano, ¿no? Por ir en orden. Aquí tenemos un denario de Trajano, así lo puedo coger. Aquí vemos una representación de Roma sujetando una victoria, sentada mirando a derecha y vemos el rostro de Trajano. ¿Veis? Aquí tenemos a Trajano, a Adriano, que lo hemos mostrado ya. Adriano. Bueno, con una victoria alada ahí. Un denario muy bonito, con un busto muy bonito de Adriano. Antonino Pío. Ahí tenemos a Antonino Pío, el bueno de Antonino Pío. Es que estos denarios, como son muy chiquitos, no les puedo casi tocar con los dedos, que tengo los dedos muy gordos. Vale, ahí vemos más o menos el anverso también. Séptimo Severo, bueno, habría que poner a Domiciano. Aquí tenemos a Domiciano. A ver si enfoca. Mira, ahí tenemos a Domiciano. Bueno, pues así podríamos seguir. Séptimo Severo. Séptimo Severo. Caracalla. Carcalla. Ahí tenemos a un denario muy bonito de Caracalla. Antonino Pío de niño, este yo creo que también le he mostrado ya en algún otro vídeo. Antonino Pío joven, con atributos sacerdotales. Y Maximinus. Ahí tenemos otro, también bonito. Bueno, pues esto es todo de hoy. Os quería yo comentar un poquito pues lo que opinaba sobre el robo del museo, más que por el robo en sí, que es una desfachatez, es para que nos hagamos eco de cómo está ahora mismo la conservación del patrimonio en este país, con museos con cero presupuesto
para el tema del patrimonio. Si no hay dinero para pagar a los funcionarios, pues mucho menos hay dinero para alarmas y para medidas de seguridad. O sea que esto a lo mejor es un efecto llamada para que todos los que quieran ir a robar a los museos acaben robando a destajo en los museos. Espero que no suceda. Pero bueno, para que veáis un poquito, quería quejarme de eso, de ese tipo de reflexión. Y pues también quería un poco mostraros esta colección de denarios que estoy completando. Y nada, daros un saludo a todos y que lo paséis bien. Hasta luego y hasta el próximo vídeo.